Estimados maestros y maestras, sean bienvenidos a este video tutorial en el que estaremos hablando acerca de cómo llenar la ficha diagnóstico de condiciones socioeconómicas y afectivas en la institución educativa. Recordar que los responsables de la aplicación de esta ficha socioeconómica y afectiva 2021 tiene dos momentos. O dos responsables. El primer responsable vienen a ser los tutores o docentes del aula, quienes utilizarán el aplicativo Excel denominado Ficha Socioeconómica 2021-sección. Y el segundo responsable es el director de la institución educativa y o coordinador de tutoría de la institución, quien se encargará de consolidar la información a nivel de la institución educativa y para ello utilizará el aplicativo Excel denominado Ficha Socioeconómica 2021-institución educativa. La misma que luego de ser consolidada deberá ser remitida a su especialista de la UGEL. Bien, en ese sentido vamos a hablar de estas dos fichas, recordando que en primer término vamos a hablar de la ficha socioeconómica 2021, sección, que estará a cargo de los tutores o docentes de aula. Bien, voy a compartir esta ficha. Vamos a abrir para ello precisamente la ficha socioeconómica 2021-sección. Bien, esperamos que cargue. Bien, vamos a ampliar un poquito para que se pueda visualizarse mejor. Bien, estimados maestros, aquí tenemos esta ficha socioeconómica 2021-sección. Bueno, ya he estado haciendo el registro de los datos de dos estudiantes a manera de ejemplo, un poquito para agilizar, pero vamos a recapitular. Esto va a venir completamente en blanco. Nosotros vamos a ser los que nos vamos a encargar de registrar el nombre de la institución educativa. Aquí, por ejemplo, González Vigil, para acelerar un poco, solamente ya le he abreviado, ustedes lo van a poner de manera completa. Grado primero, sección A, nivel secundaria, el tutor, van a tener que poner el nombre completo, apellido completo, acá para agilizar, Percy, turno mañana. Bien, luego registraremos los datos de nuestros estudiantes con quienes tenemos contacto. Aquí una tingencia. Por ejemplo, si en el primer grado A el profesor Percy, que es el tutor de esta sección, tiene matriculado a 20 estudiantes, pero de esos 20 estudiantes a la fecha se contacta solamente con 15 estudiantes, se contacta y puede recabar información de estos 15 estudiantes, solamente tendrá que contemplar la información de esos 15 estudiantes, dado que sería imposible poder recoger la información de estudiantes con quienes no tenemos contacto, de familias con quienes no nos estamos contactando. Entonces, para que la información sea verídica y sea una información sustanciosa que nos ayude a tener mejor conocimiento respecto a las condiciones económicas, sociales, tecnológicas, emocionales de nuestros estudiantes, será importante en primer término tener en cuenta esa consideración. Registraremos la información de nuestros estudiantes con quienes tenemos contacto que nos posibilita el recabar esa información. Bien, habiendo dicho ello, paso a una segunda aclaración que es importante. Como podrán apreciar, esta ficha socioeconómica 2021 que va a tener que aplicar el profesor tutor en la sección o aula que le corresponde, tenemos en total 6 criterios. Aquí tenemos, por ejemplo, condiciones económicas, condición socioemocional del estudiante, condiciones para el aprendizaje, condiciones de bioseguridad en casa, situaciones de salud del estudiante, identificación de discapacidad. 6 criterios que albergan a un total
de 13 ítems o preguntas. Otro aspecto. Como ustedes podrán notar, estimados maestros, tenemos algunos ítems pintados de color azul, celeste, y hay algunos otros pintados de color anaranjado. Esto es importante señalar que aquellos ítems o preguntas que están pintados en color anaranjado nos permiten poder registrar más de una respuesta o alternativa. Repito, todos aquellos ítems que están pintados en color amarillo nos posibilitan el registro de más de una alternativa, ¿ya? En cambio, aquellos que no tienen este color anaranjado y tienen más por el contrario el color azul o celeste, nos permiten el registro solamente de una alternativa o de una respuesta. Inclusive este aplicativo está diseñado de esta manera que cuando uno pone el cursor encima del ítem y le hace un clic, le sale una ventanita señalando lo siguiente. Por ejemplo, aquí dice, se le recuerda que en esta pregunta deberá registrar una sola opción por orden de prelación. En cambio, si yo hago clic encima de este ítem, me dice, se le recuerda que en esta columna puede registrar varias opciones según sea el caso. Entonces, repito, todos aquellos ítems que están pintados en color naranja, tenemos la posibilidad de registrar más de una respuesta o alternativa. Muy bien, habiendo dicho ello, paso a indicar lo siguiente. Bien, por ejemplo, para poder ejemplificar, aquí he hecho el registro de dos estudiantes, González Sosa Carlos y Cordero Goñi Santos. Como ustedes podrán recordar lo que les decía hace un instante, en este ítem solo puedo registrar una alternativa. Basta con desplegar esta persianita con esta flechita y registro la X. Aquí ya no puedo registrar más. ¿Qué pasa, profesor, si por alguna situación yo registro un X? Por ejemplo, aparte de vivir con papá, con mamá, también me dice que vive con los hermanos y yo, bueno, me he equivocado y lo he registrado dos alternativas. ¿Qué es lo que va a ocurrir, estimado maestro? Si usted hace ello, se va a percatarse aquí en la situación final. Cuando bajamos acá hasta la parte final, donde ya nos salen los resultados a nivel de sección, nos va a salir un mensaje señalándonos que aquí hay un error que está pintado o con letras en color rojo. Nos dice, aquí hay un error, la suma de respuestas a este ítem debe ser igual al número de estudiantes registrados en la columna apellidos y nombres. Entonces, como este Excel está diseñado para que en este ítem solamente se registre una respuesta, al haber hecho yo el registro de dos alternativas o respuestas, me está arrojando de manera inconsistente, como que hay error. Entonces, para subsanarlo, bastará con seleccionar y verificar cuál es la opción. Como me dice en orden de prelación, si vive con papá y con hermanos, por orden de prelación, se preserva esta primera opción, papá y mamá. Entonces, en consecuencia, estaría borrando el tema de hermanos. Entonces, quedaría una sola opción. Entonces, hay que percatarse principalmente de ello. Entonces, acá solo hemos registrado que vive con papá, González Sosa Carlos. ¿Cuántos hermanos tiene González Sosa Carlos? A él señala que es hijo único. ¿Quiénes cubren los gastos de sus estudios? Hemos seleccionado con que quien cubre sus gastos es mamá. Vive en casa propia. En cambio, cuando llegamos a este ítem que está pintado en color naranja, recordemos que ahí podemos marcar varias alternativas ante la pregunta, ¿la casa donde vives cuenta con agua potable? Sí, profesor. ¿Tiene desagüe? De repente también nos dice, sí, tiene desagüe. ¿Servicio eléctrico? Sí. ¿Tiene servicio de cable? Ah, no, cable no tiene, profesor. Entonces,
Cuando me dice no, yo lo dejo en blanco. No marco nada. Eso es señal de que no cuenta con ello. ¿Tienen teléfono en casa? Sí tenemos teléfono también en casa. ¿Internet? No tenemos internet. ¿Ya? ¿Con quién te relacionas mejor? Recuerden que aquí solo se puede marcar una, con ambos, con papá y con mamá. ¿A qué dedicas tu tiempo libre? Como está pintado en naranja, puedo marcar varias. Allá a su tiempo libre, Carlos se dedica a hacer deporte, también pasar tiempo en internet, pasar tiempo con sus amigos. Cuando te sientes mal emocionalmente, ¿cómo lo afrontas? Carlos, frente a esa pregunta, dice, dejo de hacer mis actividades. ¿Ya? Condiciones para el aprendizaje. Los dos están pintados en color naranja. Puedo marcar varias alternativas. ¿Cuentas con recursos tecnológicos para el aprendizaje? ¿Con televisor? Sí. ¿Computadora, laptop? No hay en la casa. ¿Tableta? Sí hay. ¿Celular? También hay. Vamos a marcar para ejemplificar. Celular también hay. Radio también tenemos en casa. ¿Tienes acceso a conectividad y medios de comunicación? ¿Internet? Sí. ¿TV Perú? Bueno, no capta en la casa. Se deja en blanco. ¿Radio Nacional? Tampoco no capta. ¿TV local? Sí. ¿Radio local? También sí. ¿Ya? Solo estamos ejemplificando para darnos cuenta. Igual condiciones de bioseguridad en casa. Aquí vamos a borrarlo. ¿Cuenta con materiales de bioseguridad en casa? ¿Mascarillas KN95? No, profesor, no tenemos. ¿Mascarillas desechables? Tampoco, profesor. ¿Mascarillas de tela? Sí tenemos. ¿Alcohol líquido en gel? También tenemos en casa. ¿Lavamanos? También. ¿Dispensador de alcohol? No. ¿Pedilivio? No. ¿Termómetro manual digital? Tampoco no. Llegamos al final. ¿Cuál es la situación de salud sin ninguna enfermedad, profesor? Ya, se marca. Recuerden que aquí solo se marca una opción. ¿Tienes alguna discapacidad, trastorno del desarrollo, etcétera? Ninguna, profesor. Perfecto. Hemos cumplido. Y lo mismo haremos con cada uno de nuestros estudiantes. Para ejemplificar, hemos señalado que aquí el profesor Percy, que es el tutor del primer grado A, solamente tiene 2 estudiantes. Obviamente, algunos tendremos muchos más, 20, 25, 15, 18, etc. Entonces, hasta aquí ya hemos registrado la información de nuestros estudiantes. Vuelvo a recalcar, si por algún motivo hubiéramos cometido un error, aquí abajo nos va a salir automáticamente ese mensajito en color rojo señalándonos que en este ítem hay un error, hay una inconsistencia. Otra vez, miren, estimados maestros, vamos a ver, por una situación, aquí, en Vives en casa propia, por alguna situación, se nos fue y hemos marcado también que vive casa propia y al mismo tiempo casa compartida. Un error de digitación, por ejemplo, puede haber ocurrido. Si nos vamos, automáticamente en esta columna nos dice que hay un error. Entonces, hay que buscar dónde está ese error y corregirlo. Como les decía, lo borro. Perfecto. Y ahí ya está. Bien, entonces, este archivo Excel, que es para el manejo del profesor tutor o profesor de aula, ya tiene la información. Aquí al final le va a salir la información consolidada. Miren, como hemos hecho el registro solo de 2 estudiantes, nos está saliendo solamente 2 estudiantes. Si hacemos el registro de 15 estudiantes, aquí va a salir 15. Y aquí salen las respuestas consolidadas de todos nuestros estudiantes que hemos registrado. Y del mismo modo, sale esos datos de manera de porcentaje. Pero para verlo con mayor detalle, acá tenemos, aquí abajo en la parte inferior, tenemos formato sección y gráfico sección. Una vez que hemos registrado en formato sección esta información, para poder apreciar nos vamos a gráfico sección. Y ahí vamos a poder apreciar
ya en gráficos, por ejemplo, los resultados de nuestra sección. Aquí al profesor Percy, que es el profesor tutor del primer grado A, seguramente le va a ser muy útil esta información para tener conocimiento de cómo están sus estudiantes en estos aspectos que ha permitido recoger información esta ficha de diagnóstico socioafectivo y económico del estudiante. Por ejemplo, respecto al primer aspecto, al primer ítem en condiciones económicas, tu familia está constituida por, de mis dos estudiantes, un estudiante señala que vive con papá y con mamá, y el otro estudiante señala que vive solo con papá. Obviamente, estos gráficos van a ser mucho más ricos e interesantes cuando registremos toda la información de nuestros estudiantes. Frente a la pregunta, ¿cuántos hermanos tienes? Un estudiante ha señalado que es hijo único, ¿ya? Y un estudiante ha señalado que tiene 3 hermanos. Entonces, así podemos nosotros tener acceso a la información en gráficos, que es mucho más interesante, más rico para poder apreciarlo, respecto a cuál es precisamente ese diagnóstico que tenemos a nivel de sección o aula respecto a esta información que se ha recogido de nuestros estudiantes. En ese sentido, una vez que el profesor tutor ha registrado adecuadamente la información de sus estudiantes con quienes mantiene contacto, tendrá que enviar esta ficha al coordinador de tutoría o al director, porque esta ficha le va a servir de insumo para que el profesor tutor o coordinador de tutoría de la institución educativa pueda consolidar la información a nivel de UGEL. Muy bien, en ese sentido, ahora vamos a proceder a explicar la ficha a nivel de institución educativa. Bien, para ello voy a abrir esta fichita. Muy bien. Aquí tenemos. Está en blanco esta ficha. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en primer lugar? Recuerden que esta ficha va a tener que ser consolidada, ya sea por el director de la institución educativa o por el coordinador de tutoría. Ya quedará en determinación de las propias instituciones. Bien, entonces registramos el nombre de la institución, González Vigil, el director, vamos a poner para agilizar X y Z, el coordinador de TOE es, vamos a ver, DS, el distrito es Huanta, la UGEL también Huanta. Muy bien, les decía hace un instante que para poder consolidar será importante tener las fichas que los profesores tutores han trabajado a nivel de sus secciones. Como recordamos, aquí a manera de ejemplificar tenemos la ficha del profesor Percy, que es el profesor tutor del primer grado A. Entonces, lo que va a hacer el profesor coordinador o el director es aperturar ficha una tras otra para poder registrar la información. Entonces, aquí, grado, primer grado, sección A, turno, mañana, número de estudiantes en primer grado A, que nos dice la ficha, que tiene 2 estudiantes. Muy bien. Entonces, vamos a la ficha a nivel de institución educativa y se pone 2 estudiantes. Porque esa es la cantidad que hemos registrado a manera de ejemplo. El nombre del tutor es el profesor Pérez. Y ustedes pondrán completo, ¿no? Todos sus apellidos completos. Muy bien. Y aquí tenemos que trasladar la información que ha salido a nivel de sección, ya no a nivel de estudiantes, sino a nivel de sección de todo el primer grado A. Y para eso va a recurrir a la ficha del profesor Percy del primer grado A. Entonces, para ello se va a ir aquí a la parte final. Recuerden, en la parte final nos está saliendo el consolidado a nivel de sección. Aquí nos dice que se han registrado 2 estudiantes y estos son los resultados. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el coordinador de tutoría o el director? Lo único que va a hacer es, va a copiar este resultado
de cantidades, no el de porcentajes, sino el de cantidades, hasta ahí. Va a ser control C o copiar, se va a ir a la ficha a nivel de institución educativa, va a ubicar, esto es de primer grado A, se va a ubicar en el primer ítem y vamos a tener cuidado al pegar, vamos a seleccionar en pegado solo valores. Ahí está. Se ha pegado el resultado del primer grado A. Y lo propio haremos con cada una de las fichas de las secciones. Vamos a poner un ejemplo. Si es que tiene primer grado B, igual registrará los datos, turno mañana, cuántos estudiantes estará en la ficha, va a tener que revisar la ficha del primer grado B, pondrá ahí la cantidad de sus estudiantes, etcétera, etcétera. De primero y todas las secciones que se tienen en la institución educativa. Si tengo solo 5 secciones, una por cada grado, entonces pondrá ahí segundo grado, sección única en ese caso, tercero también sección única, etc. Entonces registrará todas las secciones que hay en la institución educativa. Bien, para ejemplificar, solamente lo vamos a dejar ahí. Obviamente ustedes registrarán todas las secciones que tienen en su institución. Muy bien, igual, aquí cuando se registra esta información, lo mismo que hemos ido señalando en la ficha anterior, aquí al final será importante poder revisar los resultados a nivel de institución educativa. Miren, los resultados a nivel de institución educativa. Como hemos hecho el registro solo de una sección, nos está arrojando los 2 estudiantes de esa sección. Si registramos más secciones, obviamente aquí nos va a salir mayor cantidad de estudiantes. Hemos registrado solamente una sección, a un profesor tutor. ¿Ya? Y aquí nos está saliendo el consolidado a nivel de institución educativa. Perfecto. Y de la misma manera, aquí abajo, si es que hubiera alguna inconsistencia, algún error, nos va a salir en color rojo, advirtiéndonos que hay un error. Como quiera que hemos jalado, hemos traído, hemos copiado del archivo del profesor Percy, que es el tutor del primer grado A para este ejemplo, y ese archivo ha sido llenado de manera correcta, y como lo hemos trasladado así esos datos de manera correcta, no hay ningún error. Pero en todo caso, valga, estimados directores, coordinadores de tutoría, quien esté encargado de registrar y consolidar esta información a nivel de UGEL, percatarse siempre aquí de que no le salga esa advertencia, ese señalamiento de que hay algún error. En caso surgiera esa advertencia, tendremos que rastrear dónde es que se ha cometido el error y subsanar para que sea una información consistente. Y lo mismo que hemos señalado a nivel de sección, aquí vamos a poder apreciar información respecto a nivel de nuestra institución en gráficos. Igualito, vamos a tener información de nuestra institución educativa respecto a este diagnóstico socioafectivo de nuestros estudiantes de manera gráfica, en estos gráficos de barra. Una vez que se ha concluido con esto, estimados directores y o coordinadores de tutoría, este archivo que sistematiza la información a nivel de institución educativa deberá ser remitida a su especialista zonal o a su especialista de educación correspondiente a su zona de atención. En ese sentido, estimados maestros y maestras, estamos concluyendo con este video tutorial que explica el correcto llenado de estas fichas socioeconómicas y emocionales de nuestros estudiantes correspondiente a este año 2021. Muchas gracias.